Del latín infernum o inferus es el lugar al que después de la vida las almas condenadas van a parar, directas a una eternidad sin fin donde sufrir y ser castigados por todos sus pecados. El inframundo, el tártaro, el Helheim, el Guiena o como se le conoce popularmente, independientemente de la religión, el infierno, tan complicado de abarcar que el cine muy pocas veces ha conseguido adaptar de manera tan terrible y bestia como imaginamos. Más allá de la gran representación que se hizo en 1911 con el infierno de Dante, sin duda una de las más importantes y trascendentes de todos los tiempos, la percepción visual de un sitio tan decrépito y aterrador se ha dejado ver de muchas formas, físicas, mentales, con personajes que acaban allí de maneras diferentes y ven de primera mano que es simplemente la infamia hecha realidad. Este vídeo da para mucho, así que espero que os guste y que le deis amor para hacer una parte 2, ya que se han quedado bastantes fuera y bueno, ya sí, poneos pantalón corto y chanclas, que viajamos al infierno. Una excursión subterránea que llega a las profundidades más inesperadas. Uno de los found footage de argumento más original nos mete bajo el suelo de París en un enigmático camino de ida con difícil escapatoria. Así en la tierra como en el infierno coge a un grupo de exploradores y los mete en las catacumbas de la capital francesa. Un viaje únicamente de bajada sin retorno que iba a terminar en un híbrido de infierno mental y real, donde los protagonistas iban perdiendo la percepción de lo que les rodea entre la claustrofobia, la falta de luz y de aire. Un inframundo que iba a hacerse notorio sobre todo en sus últimos 30 minutos, en el que no hay llamas o un diablo todopoderoso, pero sí que existen demonios, tanto internos como externos, capaces de condenar a los personajes a su propia visión particular de este. Una versión que me gusta mucho tanto por la idea de encontrarse a kilómetros bajo el suelo, lo que lo localiza en un sitio que relacionamos con su percepción en la cultura popular, como por resultar implacable en las mentes de estos una vez entran a él. Creo que es un largometraje muy interesante, aunque el formato de la cámara en mano sea mejorable, pero es espectáculo puro. Es una de las películas más especiales producidas en España en los últimos 20 años por muchos motivos, es un hecho, injustamente poco conocida, un cuento mágico de otro tiempo con el diablo de por medio y un héroe escondido luchando contra él, exiliado de la sociedad. Errementari nos lleva al siglo XIX a un pequeño pueblo alavés, donde un herrero llamado Pachi es un misterio en sí mismo, una amenaza acusado de crímenes de todo tipo y con una leyenda detrás con pactos diabólicos de por medio. Cuando una niña llega a las profundidades del bosque y le conoce, encuentra la verdadera historia y lo que le rodea. Lo que no pensábamos en ningún momento, ojo porque vienen spoilers si no la habéis visto, era lo que iba a deparar su final, porque íbamos a conocer el mismo infierno, justo la entrada a este, donde vemos diferentes tipos de criaturas del Averno, fuego, gente condenada a cruzar sus puertas y para concluir al mismísimo príncipe del lugar, un Lucifer brutal enorme, un guiño al infierno de Dante en toda regla que eleva aún más la gran sensación que deja su visionado. Atrevida propuesta de Paul Urquijo con su primer largometraje e iba a desembocar en algo mucho más grande y bestia de lo que parecía. Cuidado porque aquí también vamos a hacer spoilers, porque para hablar del infierno de la casa de Jack hay que hacerlos. La ida de olla final, mágica y aterradora que hace justicia con los actos de su personaje principal de la forma más surrealista y experimental. Es una delicia que no esperabas y que la primera vez que ves te apetece levantarte a aplaudir. Matt Dillon como asesino en serie excéntrico, torpe y psicópata total que va a tener un castigo acorde a su maldad. La peli es violenta, difícil de ver, explícita y bastante cruda. Un relato de su protagonista creyendo hacer arte al cometer sus crímenes, a cada cual más atroz, pero todo ese tono antipático y cruento, casi de mal gusto por parte de su director, iba a corresponder con uno de los desenlaces más maravillosos de toda su filmografía, el descenso a los infiernos del protagonista acompañado por su Virgilio particular, llegando a lo que vendría a ser el quinto círculo de la Divina Comedia, un abismo tras un paseo de lo más preciosista e inolvidable, lleno de metáforas y lecturas, uno de los trabajos más introspectivos del director danés y también de los más potentes.
Si os apetece conocer uno de los infiernos más extremos, donde el dolor y la pérdida de esperanza son mostrados de forma capaz de poner la piel de gallina, tenéis que ver uno de los clásicos japoneses más olvidados del cine de terror, Jigoku. No he visto mucho que se le parezca, haciendo de sus recursos verdaderas maravillas para simbolizar y representar ese agónico lugar eterno. A pesar de ser de 1960, es impresionante cómo a día de hoy todavía es capaz de dar miedo, gracias a sus técnicas y a su imaginario para dar fuerza a sus escenas más terribles. Una mezcla de cine surrealista y horror puro, en la que dos jóvenes que atropellan a una persona en un accidente de coche y se dan a la fuga terminan siendo absorbidos por el Naraka, el inframundo de la religión budista. Un purgatorio que atravesa viendo cosas que nunca hubieran imaginado. El sentimiento de culpa y la victoria del mal sobre el bien en ese recorrido entre los reinos helados y ardientes pertenecientes al infierno en cuestión es una burrada visual que no puedo dejar de recomendaros si no la conocéis. Un muestrario de sufrimiento total con un poderío tremendo para relatarnos un cuento clásico con una visceralidad inaudita hasta el momento. Joya típica de la historia del terror de Nobuo Nakagawa. Vamos a salirnos del terror para hablar de uno de los infiernos más oscuros, tristes y perturbadores que he visto en mi vida. Una de las películas más emotivas que he disfrutado, entre comillas. Nos metí en un drama brutal donde la pérdida, el más allá, la eternidad y el amor son capaces de dejar en un trapo al espectador. Más allá de los sueños. Un inolvidable Robin Williams yendo donde hiciese falta para rescatar a su mujer en una historia verdaderamente dura. Un matrimonio, después de perder a sus dos hijos en un accidente de tráfico, intenta continuar adelante hasta que otra desgracia sacude todo de forma drástica. Él fallece tras intentar ayudar a otra persona en un accidente dentro de un túnel, viajando, podríamos decir, a su cielo, mientras su mujer queda destrozada completamente en vida. Al no ser capaz de aguantar el dolor, decide poner fin a su sufrimiento quitándose la vida. Pero todavía no van a poder estar juntos. Los suicidas van, sí, al infierno. Decidido a encontrarla, este viaja hasta las profundidades del mismo inframundo para recuperarla y sacarla de allí. Un lago de cabezas y cuerpos atrapados, barcos hundidos en el aire, demonios, truenos, gente agonizando. Peliculón con un infierno verdaderamente espeluznante. Podía dejar fuera. Son tan solo unos instantes, pero es de lo más espectacular de toda la peli, y eso que tiene muchos momentos inolvidables. La visión del infierno que funciona como espejo de apariencia postapocalíptica entre calor extremo a modo de páramo abandonado al que Constantine llega en una de las escenas claves del film, intentando encontrar a la hermana de Angela, Rachel Weisz, para comprobar si realmente se quitó o no la vida, dejando ver cómo bajo ese asfalto el ser humano vive condenado eternamente de forma caótica y aterradora, mientras que en la superficie criaturas demoníacas deformes y salvajes campan a sus anchas. Es algo tan brutal que deja con ganas de más, pero nos regala un momento épico imborrable como otros tantos que tiene este peliculón. Ojalá en esa secuela que está en camino podamos ver más de ese enfermizo lugar, donde regresemos para pasar un poco más de tiempo. De las representaciones más especiales, únicas, también diferentes, pero de las más potentes que he visto jamás. Y es que Constantine en general es impresionante. ¿Y si el infierno no fuese concretamente un lugar físico, ni un sitio material al que poder ir, sino una idea, un estado, un rincón de la conciencia capaz de desatar las peores sensaciones y condenar la existencia en un segundo, cayendo en la espiral irracional más oscura y perturbadora posible? Vamos, lo que es capaz de producir la Event Horizon. Horror cósmico tras cruzar un agujero negro en el que los personajes de la nave son simples humanos ante poderes más grandes de lo que pueden comprender. Nada mejor representado que en esas grabaciones y en esas visiones que llegamos a ver, cortadas, eso sí, por temas de censura, y que enseña Weir, Sam Neill, en su fase más desbocada al final a Miller, Lawrence Fishburne, imágenes de un infierno real derivadas de la oscuridad del alma humana en una búsqueda prohibida de conocimiento, perpetradas por el villano principal, las pesadillas y alucinaciones causadas por el aislamiento, la soledad y ese motor gravitacional que recuerda a la misma configuración del lamento de Hellraiser, una tétrica, gore y macabra puerta al peor destino posible al que llegar, un purgatorio que se mete dentro de ti y que te lleva lejos para sufrir dolor eterno.
Mil gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí haciendo que no caigamos en ningún tipo de infierno. Es una parte muy importante de todo esto. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué infierno habréis añadido, qué os parecen estos, si os habéis quedado con ganas de más. Dejad ese like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.